Juan 6, nada más voy a leer 2 versículos. Este pasaje ya lo estudiamos hace algunos meses aquí en la congregación, cuando Jesús alimenta a los 5,000, cuando sucede el milagro de la multiplicación. Vamos a leer el 6:10. Dice, listo, es un tesoro la escritura. Dice, entonces Jesús dijo, ¿verdad? Cuando vieron que estaban 5,000 gentes que no tenían que comer, Jesús les dijo a los discípulos, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Yo quiero que se fije cómo la escritura siempre es tan descriptiva. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Estaba contando nada más a los varones. Aquí no estaban contando a las mujeres ni los niños. Probablemente han de haber sido unas 15,000 personas. Bajito, ¿verdad? Bajita la mano, pero porque generalmente hay 2, 3, 4 niños por familia. Estoy pensando que nada más hay otra mujer, la esposa y un hijo, pero probablemente había más de 15,000 personas ahí. Y esto fue lo que leí en el 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y este detalle fue el que me resaltó. Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias. Quiero que todos repitamos, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían. Se saciaron todos. Ellos no vieron que había llegado un equipo, ¿verdad?, de meseros, ni de los que traían la comida. No había ningún servicio de restaurante. Lo único que veían, porque ni siquiera veían comida, o sea, y entre la multitud no había comida. El único que traía comida era, ¿verdad?, el niño. Entonces les dice, todos estaban dando cuenta, y ahora ¿qué va a suceder? Pero fue muy notorio que Jesús dio gracias. Y habiendo dado gracias, los repartió. Y sucede esta multiplicación tan tremenda. Yo quiero que tú te lo imagines, habiendo dado gracias. Y entonces sucede, ya saben lo que sucede, termina aquello y todos se dieron cuenta que había sido un milagro increíble. ¿Qué pasó? Porque a mí me ha tocado ver multiplicación de comida, más o menos lo máximo que he visto de multiplicación de comida son como para 200 personas. Pero yo nunca he visto una multiplicación de comida para 15,000, nunca. Tuvo que haber sido una cosa fuertísima para todos los que estaban ahí. Y posteriormente el apóstol Juan sigue contando el relato de lo que sucedió. Fíjese en el versículo 22. Dice, el día siguiente, porque Jesús se va de ahí, dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias. Está describiendo no nomás unas barcas, sino también de Tiberias, junto al lugar donde habían comido pan después de haber dado gracias el Señor. Ahora quiero que se fije, porque esto fue con lo que yo me quedé asombradísima, porque no está contando ahí, dice, llegaron en otras barcas los que habían estado, los que habían comido, los que habían visto el milagro, los que habían visto la multiplicación. Fíjese el detalle que llama la atención el apóstol Juan. El lugar, vamos a decirlo en voz alta, el lugar donde ¿qué? Donde habían comido pan después de haber dado gracias al Señor. Y esta palabra, haber dado gracias, tiene que ser una cosa, cuando yo lo estaba leyendo dije, tiene que ser esto
un pozo muy profundo para que lo hayan puesto y hayan puesto el detalle. Y empiezo a ver en la escritura, empecé a abrir a partir de ese día. No fue todo en ese día, porque así es el Señor cuando te quiere enseñar algo, te empieza a abrir y abrir y abrir y ver por un lado y ver por el otro. Y empecé a ver lo que es dar gracias en la escritura, una vida de agradecimiento. Yo creo que a la mayoría de nosotros lo que más nos duele en la vida de todas las cosas es cuando gente no es agradecida con nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros le hacemos un favor a alguien y que la gente ni siquiera se da por aludida. O sea, es algo muy, muy pesado cuando uno dice, o sea, ese es uno de los valores que más buscamos como padres, como pastores y todo, que la gente sea agradecida. Pero yo no te voy a hablar hoy de un agradecimiento sencillo, porque me di cuenta que dar gracias tiene que ver con una actitud muy, muy, muy profunda de acuerdo a la escritura. Y el agradecimiento tiene que ver con el reino de Dios totalmente. La mayoría de nosotros, fíjese muy bien, que esto todo lo fui entendiendo y entendiendo y entendiendo, se abrió delante de mí, porque nuestra carne, toda carne, es muy mal agradecida. Nosotros escogemos a qué dar gracias. El ser humano escoge. Si me hacen esto, doy gracias. Pero si no tiene el valor de lo que yo espero, yo no doy gracias. Y cuando yo estoy viendo que la puerta a muchos de los milagros de Jesús, porque está escrito ahí, ¿verdad? Cuando resucitó a Lázaro, dice que Jesús volteó y dio gracias. La llave a los milagros, la entrada a los milagros es dar gracias. Escúcheme, quiero que me escuche, porque yo quisiera que las palabras de lo que usted va a oír aquí enderecen nuestro espíritu, que lo enderecen. O sea, Jesús volteó cuando, déjeme ver, se lo pongo, pero voy a mostrar el pasaje. Juan 11:41. Llevan a Jesús a la tumba de Lázaro y Jesús dijo en el versículo, vamos a leer desde el 39, dice: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la puerta de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y tuvo que haber sido un momento muy fuerte para Jesús. Nosotros cuando a veces, y antes que éramos muy aventados, ¿verdad? A nosotros íbamos con mucha facilidad a orar por gente que ya había muerto en el hospital. Y nos tocó ver 2, 3 gentes que volvía de la muerte. Me acuerdo de un niño, de un bebé, que me hablaron y me dijeron: ya, pastora, o sea, ya murió el bebé, no se logró, había sido prematuro. Y me acuerdo que entramos al hospital y empezamos a orar y empiezo a declarar, me acuerdo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, y el niño vivió. Me acuerdo de otro caso de un muchacho accidentado, de cómo que él ha venido a dar gracias aquí, ¿verdad? Cómo él estaba muerto y ya no vive, y no había manera, no había terapias intensivas aquí. Me acuerdo que nosotros atrás de la ambulancia y del hospital y de las enfermeras como loquitas, y vive. Y el muchacho, por un milagro de Dios, empezó a vivir y vivir y vivir.
Y siempre que íbamos a estos casos nos daba el miedo de, ¿y si no resucita? ¿Y si no pasa nada? Y ya nos poníamos luego, ¿verdad? A ver el pretexto que íbamos a dar por si no pasaba nada. Pero de pronto yo me imagino a Jesús, porque era hombre y dice que fue tentado en todo igual que nosotros, y Jesús estaba ahí. Y yo creo que estaba abriendo, y cuando se estaba abriendo, quiten la piedra. Y la piedra es una cosa impresionante. Los que estuvimos en Jerusalén viendo la piedra y quitan. Yo creo que el diablo lo tentaba a ver si es cierto que sí resucita y todo. O sea, Jesús no era superpoderoso, era un ser humano. Y en eso voltea y dice: Padre, te doy gracias porque me has oído. Ya le estaba dando gracias a Dios. Y no me cabe la menor duda que la gratitud, que el dar gracias, es la llave de los milagros. Pero es mucho más, es un pozo muy profundo el aprender a dar gracias. Alguien dice: haces 1000 cosas por una persona, haces 1000 cosas buenas por una persona, pero haces una cosa mala y todo se acabó. ¿Verdad que así somos? Dígame, esté conmigo, porque así somos. A ver, diga: así somos. Pueden hacer 10 cosas buenas por nosotros, pero esta última que nos hicieron, ¿verdad? Pero yo lo quiero llevar a algo más, porque esta sesión no se va a tratar de dar gracias por cosas simples, porque yo no quiero una repetición de gracias, gracias, gracias. Inclusive usted y yo sabemos cuando una persona verdaderamente nos da gracias, ¿verdad? Hay gente que no puede dar gracias, y le voy a decir por qué no podemos dar gracias a veces. ¿Sabe que el ser humano creemos que la gente nos debe, o que el mundo nos debe, o que Dios nos debe? ¿Sabe por qué Dios odia la autolástima? Porque cuando gente ha pasado vidas bien difíciles, adentro hay un chip, adentro que no capturas, que no sabes que está ahí. Y que tú dices: yo pasé algo muy malo, fue culpa de Dios, no lo dices con palabras, no estás consciente, pero tú te crees que nos creemos que Dios nos debe algo. Por eso a veces no sabemos dar gracias, no le sabemos dar gracias a Dios. A mí me llama mucho la atención, fíjese, nos ha tocado, pues usted sabe, 37 años de ser pastores, nos ha tocado orar por gente. Y me llama mucho la atención. Hay gente que cuando ve milagros o ve cosas buenas de Dios, y que nosotros le decimos: fíjese que estuvimos orando mucho por usted, dice: gracias, ¿qué hubiera sido de nosotros si no hubiera nada? Yo sentía sus oraciones. Y hay otra gente que nos dice: nosotros también estuvimos orando. Y somos bien complejos los seres humanos. O sea, estoy hablando de una cosa muy profunda. Y este es un motor que le voy a enseñar. Y ahora sí está listo. O sea, le quería poner la base de esto, pero le voy a enseñar las escrituras. Y quiero que venga conmigo a Colosenses. Nunca me imaginé lo que me iba a encontrar en una sola epístola. Y está llena la escritura de una vida de agradecimiento. Si quiere, se lo voy a volver a decir antes de entrar a Colosenses. Quisiera tener palabras que así penetraran. Cuando nos han pasado cosas malas en la vida, creemos que la gente nos debe, que Dios nos debe, que nuestra familia nos debe. Acabo de entender lo que el pastor me enseña de que nadie nos debe nada. Tuve que leer esto. Acabo de entender cuando el apóstol Pablo decía: soy deudor de todos. A mí nadie me debe nada, soy deudor, le debo a todos. Diga conmigo: soy deudor.
Si debía deudas, si tiene deudas y está hasta, ¿verdad?, hasta acá de deudas, ahora sí, estos sí son deudas. Diga conmigo, soy deudor de todos. Pero le voy a decir por qué. ¿Quiere ir conmigo a Colosenses 1:12, por favor? Nos vamos a ir rapidito por estos 4 pasajes. Primero es Colosenses 1:12. Casi todas las epístolas empiezan así, dando gracias. Y dice, con gozo, bueno, en el 1:3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 12, 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Vamos a decirlo todos juntos este versículo. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Fíjese que esto no se trata de que te dice, da gracias por todos los beneficios. A veces no sabemos dar gracias más que porque Dios me concedió un trabajo, Dios hoy me suplió para esto, Dios bendijo a mis hijos así, Dios me hizo esto. No. La razón de dar gracias, según Colosenses, dice, con gozo dando gracias porque nos hizo aptos, nos dio la capacidad de participar de la herencia de los santos en luz. Nosotros tenemos una herencia que no es de este mundo. Nosotros tenemos una herencia incorruptible y esa herencia nadie nos la puede quitar. Por eso todo el tiempo tú dices, gracias Señor, yo tengo otra herencia, yo vivo en otra dimensión, yo vivo en otra atmósfera. 2 veces y luego ahí mismo, ¿qué tan importante no será esto? En el 2:7. ¿Está listo? Vamos a decirlo todos juntos. Está dando instrucciones el apóstol Pablo a los colosenses. Son instrucciones y les dice, por tanto, voy a leer desde el 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vamos a decirlo todos juntos. Este pasaje es una bomba atómica. Este pasaje es, qué bárbaro, es como un detonante. ¿Lo quiere leer junto conmigo en el 7? Que como dice, arraigados o sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Esa es la vida del Espíritu. Es una abundancia de dar gracias. Gracias al Padre por lo que Él hizo. Es una multitud, es abundancia. No dijo y aprendan a dar gracias. Abunden en dar gracias. Abunden en dar gracias. Y por si fuera poco, en el 3:17, en una sola epístola, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a decirlo todos juntos. Acuérdese que les voy a cambiar el chip. La mayoría, muchos de nosotros hemos sido enseñados, y si usted no ha sido enseñado, necesita aprender. Todas las cosas las hacemos en el nombre del Señor. Y hasta ahí nos quedábamos siempre. Pero no dice simplemente que hagamos las cosas en el nombre del Señor, sino dice dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a decirlo en voz alta. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hay una manera de dar gracias. Y la manera de dar gracias solamente no es gracias Dios, ay gracias Dios por esto y gracias Dios por esto. Dar gracias se tiene que hacer en nombre del Señor Jesucristo.
No hay otra manera de dar gracias. No se pueden hacer las cosas, voy a hacerlo en el nombre del Señor. No, lo vas a hacer en el nombre del Señor, porque todo lo va a glorificar a Él. La vida se trata de la gloria que va a recibir el Señor. 4 veces. ¿De qué se trata esto? Está 4 veces en la Escritura. Y dice que abundemos en acciones de gracias por medio de Jesucristo. Abundar en acciones de gracias. Y mire, entendí algo antes de enseñarle lo siguiente. De veras, el dar gracias es el rompimiento de todo el orgullo tan impresionante que tenemos. Porque dar gracias verdaderamente es decir, yo no lo hice. Y el ser humano quiere decir a gritos y quiere decir por todos lados, yo lo hice, yo lo hice, yo lo hice, yo lo hice, yo lo logré, yo lo logré, yo lo logré. Pero cuando tú eres una persona de verdaderamente que dices, es que yo no lo hice. O sea, ser agradecidos es reconocer que alguien más lo hizo por ti. Y no nos gusta reconocer eso. O sea, no nos gusta que nos diga nada. Son unas reacciones así fuertísimas, ¿verdad? No me digas, porque a mí me gusta hacerlo como yo. Y entonces, usted quiere ver un jaque mate a su orgullo, a su egoísmo, a todo. Sea agradecido. ¿Sabe para qué me sirvió? A mí damos, y le vuelvo a decir, esto no se trata de dar gracias. No le quiero enseñar a dar gracias todavía a las personas, a lo que hace la gente por nosotros y todo, porque agradecer verdaderamente es saber apreciar la intención del corazón, no agradecer por las cosas que te dan. Por eso Jesús, cuando llegó la viuda, de entre todos los que estaban dando, o sea, realmente Jesús estaba levantando y agradeciendo a esa viuda. Dijo, porque está dado todo lo que tiene. Porque Dios dio las 2 blancas. O sea, Jesús ahí nos estaba enseñando cómo buscar el ser agradecido, la intención de la gente, la intención del que te da lo otro. Y hubo una cosa de veras, mire, fue un rompimiento. Y yo decía, si nosotros no tenemos este caminar de agradecimiento, de veras, lo único que vamos a hacer es quejarnos. Si usted y yo vivimos una vida de queja, usted va a encontrar que es porque usted no es agradecido. Tú quitas tus ojos de dar gracias y tú empiezas a ver todos los defectos. Me sucedió algo tan impresionante, porque de veras ahora que estuvimos allá, estaba batallando mucho con mi salud, tuve que buscar ayuda, y dije, necesito buscar ayuda. No sé, usted sabe que yo en la alimentación más o menos siempre estoy diciéndole a todo mundo y buscando y leyendo, pero ahora sí necesitaba ayuda, por la cosa emocional, yo creo, no sé, controlaban los niveles. Y mi marido lo primero que hace es dice, yo te voy a ayudar. Y ya sabe él cómo cuando vas a estar en una dieta casi te mueres y sí, no, y bueno, un chorro de cosas que te pasan, ¿verdad? Y él agarra todo y se va al súper conmigo, me dice, yo la voy a hacer contigo. Y vi, o sea, estaba así, pero o sea, yo te voy a ayudar. El agradecimiento es el jaque mate a la exigencia. Y en eso me pongo a ver, ¿verdad? Todo lo que mi marido estaba haciendo por mí. Yo empecé a darle gracias por todo. Dije yo, ¿cuántas? Y empecé a ver, no nomás esas cosas, sino todo lo que hace por mí, todo lo que hace por mí, ¿verdad? Y el cuidado. Y empecé a ver cosas de las cuales ya ni me percato de qué hace por mí. Es que el ser humano creemos que la vida se trata de nosotros y no se trata de nosotros. Y empezó a cambiar muchas cosas, porque íbamos a estar 24 horas juntos. Una cosa es, ¿verdad?, vernos a la hora de comida, aquí nos vemos, trabajamos juntos y todo, pero sin hacer nada y juntos. Nos iban a salir todo, ¿verdad?, de allá y de acá para allá, y lo que no también, y lo que me invento también, porque las mujeres nos inventamos cosas.
Y empezamos de veras y muchas gracias por esto y muchas gracias por el otro y muchas gracias y sobrevivimos. Y no solamente sobrevivimos, volvimos a resetearnos. ¿Por qué servimos a Dios? Pero, mis amados, o sea, hasta que tú no volteas y dices, qué bruto, mano, cómo soy malagradecido, malagradecida. O sea, ya ni siquiera damos gracias, ¿verdad? Nos damos así por bien servido la comida o lo hacemos religiosamente. No, vamos a dar gracias. Mire, yo para comer yo no me pongo a orar, yo le digo, gracias Señor, gracias, porque está muy rica la comida. El agradecimiento te abre las puertas a todos los lugares, a todas las puertas abiertas cuando eres agradecido. De veras, no de dar gracias, escúchame, no estoy hablando de dar gracias, estoy hablando de ser agradecidos. Por eso mi marido tiene las puertas abiertas en tantos lugares, es una persona muy agradecida con lo que Dios hizo con él. Y a mi marido no está viendo si este es grande, si este es chico, si este es esto, está muy agradecido. Y aquí te quiero llevar, porque yo quiero que vuelvas al evangelio, porque lo vamos perdiendo el evangelio. Esto no se trata, a ver, digan, no se trata de aprender a dar gracias. Se trata de un profundo agradecimiento, abundando en acciones de gracias. Y luego dice en el 4:2, así para todavía en la epístola de Colosenses 4:2, fíjate cómo debemos orar. Dice, persevera en la oración, velando en ella, ¿cómo? Dígalo bien fuerte, ¿cómo? O sea, que es un detonante las acciones de gracia a la fe. Yo no siento fe, porque no somos agradecidos y porque no sabemos dar gracias. Cuando yo lo vi, es porque damos gracias, velando en ella con acción de gracias en la oración. La oración casi la mayoría del tiempo es puro aventar quejas, apuros, ¿verdad? Ayer fuimos a orar por una persona y otra persona me decía, ora, ándale, ora, porque mira, le va a pasar esto y le va a pasar lo otro. Le dije, tranquila, sí vamos a orar. Y es que Padre, tu misericordia y no sé qué, ¿verdad? Porque queremos convencer a Dios, no creemos en la gracia de Dios. Dice, abundando en acciones de gracia. Yo sé que nos oyes, yo sé que tú diste tu vida por nosotros, yo sé, Señor. En Romanos, voy a leer rápido unos versículos porque quiero llevarlo a donde lo quiero llevar. En Romanos 4:20, hablando de Abraham, que sabemos que la vida de Abraham, y mire ahora que según yo me fui como Abraham sin saber a dónde iba, porque no sabía ni a dónde iba, con todas las comodidades del mundo, reniegue. Yo dije, ¿cómo le hizo Sara? ¿Verdad? En el desierto, y esa sí sufrió. Y yo con mi marido, ¿está seguro que quién sabe qué? ¿Que para qué queremos esto? ¿Y ahora dónde vamos a estar? Y no sé qué. Y Sara se fue al desierto porque dijo, Dios le habló a mi marido y yo creo en eso y yo voy a estar en esto. Y dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dar gloria a Dios es estar agradecido. Dar gloria a Dios es decirle, Señor, es que tú lo vas a hacer, es poner tus ojos en otra cosa. Dando gloria a Dios. O sea, el dar gracias fortalece la fe. No solamente da victoria, es la puerta de los milagros, es la fuente de la fe. Pero ¿a qué le vas a dar gracias? Porque aparte tenemos que poner el fundamento de dar las gracias y luego empezamos a ser agradecidos con todos los demás. Yo estoy de veras, no se lo digo.
porque ya leí esto. Estoy muy agradecida con todo el trabajo de Vida Abundante ahora que nosotros no hemos estado. Es más, me dijeron, vas a entrar y vas a ver el ambiente diferente. Todo el que yo estuve tratando de formar, que nunca formé, llegué y ya está formado. O sea, esta cosa no es mía, esta cosa es del Señor. Y pregúntele a la carne todo lo que le está oliendo y porque a mí no me hicieron caso. No, estoy muy agradecida con el trabajo de todos y la manera como se han puesto las pilas. Cuando le agradecemos a alguien, le damos el crédito a alguien. No puedo encontrar palabras para decirte que nada más va a acabar con tu orgullo que el dar gracias, que el reconocer que las cosas no vienen de ti. Y tú me dices, no es cierto, toda carne aquí, incluyendo la de su servidora, quiere decir que nosotros hicimos las cosas. La clave para Dios no trata con gente autosuficiente, nunca. Sabe que el ser humano puede lograr muchas cosas porque el ser humano es una maravilla, puede lograr miles y miles y miles de cosas. Pero hay una diferencia muy grande cuando Dios hace las cosas. Totalmente, y cuando tú dices, lo hizo Él. Pero ¿a qué debemos dar gracias? Y le quiero resumir el Evangelio. Un día lo entendí, pero ahora lo volví a leer. Y leí un pedacito, y le quiero contar el pedacito que leí, pero le quiero contar el Evangelio. Cuando usted lee Génesis 1, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo puso a gobernar el planeta. El planeta es una de las maravillas más increíbles que hay. Ahorita que estábamos viendo las cascadas, allá que estamos viendo el mar, que me enseñan partes de la naturaleza, es una maravilla. Y toda la maravilla del mundo no alcanza a lo que es el ser humano, toda la capacidad de lo que es el ser humano. Dios quería gobernar a través del hombre el planeta. Adán tenía todas sus capacidades al 100%, su funcionamiento para gobernar y para labrar la tierra, para gobernar el planeta. Y cuando el hombre le hace caso a Satanás, le devuelve absolutamente, no le devuelve, le da todo el gobierno a Satanás. El hombre se quedó sin gobierno. En el momentito que desobedeció a Dios, la gloria de Dios se salió del hombre. El hombre fue vaciado de la gloria de Dios. Y aunque tenemos vestigios de la gloria de Dios, pero el hombre se quedó esclavo de sus deseos, de lo que quería. Y el pecado lo separó completamente de Dios. Y Dios buscó una solución para volver otra vez a entrar a la tierra y volver al propósito original. Les voy a platicar así rapidito, tengo un poquito tiempo. Fuimos a un lugar, nos llevó Stephanie, mi hija, de unos señores que donaron sus propiedades antes de morir, quisieron heredar todo para beneficio de la ciudad donde vivían. Ellos fueron los dueños del ferrocarril. Impresionante lugar, son 80 hectáreas. Él se dedicó ¿cómo se llama? Él se dedicó a las obras de arte, él estaba comprando muchas obras de arte, pero a ella se dedicó a cultivar todas esas 80 hectáreas con flores ¿cómo se llama? Y árboles y plantas de todas partes del mundo. Entonces es un espectáculo ir ahí a ese lugar. Está el jardín de las rosas, son rosas de todos los países, de todos los colores. Es una maravilla. Llega un momento donde te quedas así, dices, ¿cómo? Y se llevó un diseñador. Cada rinconcito está un diseñador, plantó junto con ella todas las cosas y ellos quisieron dárselo para que toda la gente fuera y viera. Y cuando yo estaba ahí dije, esto lo hizo una mujer
¿verdad? Que amaba la naturaleza, que se trajo cosas de Japón. Está el jardín japonés, el jardín chino, cada pasillo hay un porqué de cada flor, la cosa más hermosa que usted se imagina. Y Dios mismo plantó un huerto. ¿Cómo sería ese huerto de bellísimo? Y ahí puso al hombre. Y todo ese huerto no era mayor que el hombre. Era la gloria, el hombre era la gloria de Dios. Y este es el punto que perdemos todos nosotros, y ahí es a donde tenemos que recuperar. Un hombre perdió el planeta, por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la muerte, por un hombre quedamos nosotros sin la capacidad de obedecer a Dios. No podemos obedecer. Y entró la oscuridad en el mundo. Y un hombre perdió todo y un hombre lo tenía que recuperar. Ese es el evangelio. Esa es la locura del evangelio. Yo quiero que lo diga. Un hombre perdió el planeta y la gloria de Dios. Un hombre lo tenía que recuperar. Y en el cielo Él se vació de su divinidad y vino y se hizo hombre. Y fue el enviado de Dios como hombre, no como Dios. Como hombre. Y como hombre vivió una vida tentado en todo. Todas las tentaciones que usted tiene las tuvo Jesús. Yo sé que esto, mire, lo hemos oído, pero necesitamos de veras la intervención del Espíritu Santo para poder entenderlo. Yo batallo para creer esto. Yo batallo para imaginármelo siquiera. Y luego Él se ofreció y murió, porque la única manera de romper con el poder de la muerte era derramando sangre. La única justicia que el Padre podía aceptar como perdón era sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Él murió. Pero le voy a decir una cosa. Él murió y la Escritura dice que descendió a las partes más bajas de la tierra por 3 días. Jesús estuvo en la más profunda oscuridad, luchando la lucha más cruenta contra el enemigo. Estuvo 3 días abajo con la más feroz acusación, odio que una persona le puede dar. El enemigo tan cruenta fue que el enemigo dijo: yo tengo derecho de esclavizarlo. Y ahí empezó a pelear. La pelea es la clave del evangelio, porque peleó por usted, peleó por su egoísmo, peleó por esa envidia que a veces nos salta así, ¿verdad? Sin querer, por esos deseos que no podemos quitar, por esa falta de docilidad, por esa avaricia, ¿verdad? Y nuestra falta de tanta cosa. Y ahí peleó contra toda oscuridad, toda oscuridad. Y fue ese pedacito, fue un librito que leí, que en varias palabras pone la obra de Jesús. Pero cuando vi, es que peleó, es que ahí venció. Por eso le quitó el poder al pecado cuando un pecador se arrepiente. Ahí, en esos 3 días, fue la más horrible lucha. Y el Espíritu Santo viene porque Él dijo: no tienes derecho, porque yo soy un justo. Te metiste con el único justo del planeta, y sobre mí no tiene ningún derecho, ninguna iniquidad, no tiene derecho a nada. Perdiste. Y en ese momento el enemigo, aterrorizado, el Espíritu Santo llega y dice que Él exhibió a todas las potestades, exhibió a tus enemigos, exhibió a los que te tenían esclavizados. Si lo crees, necesitas creerlo. ¿Sabes por qué no creemos? Porque el ser humano quiere sentir que de alguna manera tenemos algo bueno. Y no me diga que no, porque queremos entender: hay algo bueno en mí, yo no era tan mala. Yo era muy responsable, mucho más responsable que muchos cristianos nacidos de nuevo. Pero esa era mi bondad.
Yo muy buena hija. De alguna manera muy moral. Es que la condición de la carne es que yo quiero ser algo bueno, yo quiero tener algo bueno. Por eso enfrentarnos a que Jesús hizo eso por mí y que estaba todo el odio de Satanás. Y me puedo imaginar a veces que nos toca oír, ¿verdad? Ahorita tanta cosa que oímos, los tonos de voz y todo, pero imagínese el odio de todo el enemigo contra Jesús diciendo: eres esto, todas las acusaciones contra ti, no sirves para nada. Jesús se levanta y es resucitado y agarra al enemigo y dice: para siempre estás vencido. Y se levanta y resucita y dice, y nos resucita junto con él. No, espérenme tantito, no me digan que así es. Espérenme tantito. No, es que yo volví a caer de rodillas. Por eso, ahí es donde está tu agradecimiento. Tu agradecimiento está, o sea, cuando yo vi, y quiero que sepa que veía a muchos de ustedes cuando estaba viendo todo esto, dije: si supiera tal persona, si esta persona supiera la lucha que se libró en ese lugar, la libertad para esta otra persona está en que crea que Jesús venció la muerte y que nos dio toda libertad y que ahora tenemos la libertad del Hijo en Cristo Jesús. No hay acusación, no hay pecado, no hay condenación. Puedes vivir libre para servirle. Sin agradecimiento no puedes servir a Dios. Hebreos dice, o sea, servir como servimos nosotros no es: ay, queden bien. Y si ya los pastores vieron que yo sí estaba sirviendo, ¿verdad? Que sí, aquí me estuve en la alabanza y que sí estoy practicando y yo sirvo mucho. Y no, mis hermanos, fíjate lo que dice Hebreos. Así que, Hebreos 12:28, y vamos a decirlo todos juntos. Así que, habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos, ¿qué? Gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios. Vamos a leerlo todos juntos, Hebreos 12:28. Así que, habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Y aquí dice: conviértete en un esclavo, en un sirviente de Dios. Es que hasta que no ves y dices: ¿cómo? O sea, ¿por qué me rescató? ¿Por qué me quitó aquellos rollos que yo traía? Y todo. Si usted dice: pero yo no era un asesino. A todos nos falta la oportunidad de ser asesino, porque la carne es asesina, es adúltera, es ingrata, es todo lo que dice la Escritura. Pero hasta que tú veas: es que yo ahorita no he matado a nadie, porque ahí en la cruz del Calvario, ahí en la lucha, ahí se venció mi deseo de matar. Ay, yo no deseo. Tenemos deseos impresionantes adentro de nosotros. Nos falta la oportunidad. Nos creemos tan buenos. Estaba yo pensando, yo lo digo por mí, no lo digo por usted. Te peleas con el marido y luego tú te paras porque pues yo sí soy mejor que él. Estamos siempre buscando mostrar cómo somos mejores que los demás. Pero hasta que tú no veas: es que yo era la basura. Es que lo vil, lo necio. Yo creo que no había mujer más necia que yo. Lo vil, lo necio y lo menospreciado. Nos menospreció el mundo. Nos menospreció el mundo. No valemos para el mundo. ¿Cómo andamos buscando ser alguien ahora? Y él dijo: pero él pagó el precio y te devolvió lo que nadie más te iba a devolver. Por eso Jesús dijo: es más fácil que al reino de los cielos entren las rameras
los adúlteros que la gente buena. Aquí, si quieres ver a Jesús, la gente buena no entra. Entran los agradecidos. Yo no tengo manera de agradecerle a Dios. Este mes y medio ha sido de veras, no se lo puedo platicar, muy doloroso. Pero qué manera, dije, pero me has traído dependiendo de ti, día tras día, tras día, tras día. Y me has enseñado que estás vivo. Y ahí fue, ahí me dieron el tiro de gracia. La única manera que me puedes servir, me dijo el Señor, es si tienes gratitud. Eres muy buena para muchas cosas, pero a mí no me interesa. Y quiero servir a Dios con mucha gratitud. Porque nadie más conoce la profunda oscuridad de mi corazón y nadie más me quitó la vergüenza y me dijo, no te preocupes, está bien. Todos andamos escondiendo nuestros defectos y lo que somos y que nadie nos vea y que nadie nos diga. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, por usted peleó Jesús la más cruenta batalla, oyó las ofensas más destructivas que se le pudieron decir a un ser humano por usted y venció y le dijo, tú no tienes parte ni suerte conmigo ni los que van a creer en mí. Cuando usted cree en eso, que yo creo en el amor de Dios, mentira, se le va a salir de un desastre así natural que le pase. O sea, ¿cuál amor de Dios? Pero cuando usted sepa, pero Cristo, pero el hombre, y cuando volteas con tu pasado y dices, peleó contra mi pasado y lo venció, y ahora en Cristo soy una nueva criatura, es tu liberación, es tu liberación, es tu liberación, es la fe en Él, es la fe en esa cruenta batalla que ganó y lo levantó de los muertos. Y yo quiero que te pongas de pie. ¿Cómo necesitamos así una liberación de lo que nos hemos creído de que somos muy buenos? Y volver a decir, Señor, tan malo era yo, tan aborrecible era yo, que tuviste que pelear por mí, bajar del cielo, dejar tu trono, pelear por mí. Y resucitar, y estás lleno de vida. Le voy a leer la escritura con sus ojos cerrados, porque quiero que vuelva a creer en eso. Experiencias no te van a devolver nada. Experiencias no te van a devolver tu valor. Volver a creer. Varones israelitas, con tus ojos cerrados, oye. Varones de Parral, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Tú y yo lo matamos y lo crucificamos, al cual Dios levantó
sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esa era la fe de Jesús. Por lo cual se alegró mi corazón y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Jesús, peleando esta batalla, estaba lleno de esperanza, porque el Padre le dijo: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él dijo: no voy a ver corrupción, y los míos no van a ver corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia.